Empezamos la grabación de hoy. En estas sesiones nos vamos a concentrar en revisar el siguiente grupo de modelos que van a completar nuestra revisión de los modelos ARMA, ¿no? Bueno, antes de eso, muy rápidamente recordemos en qué punto nos quedamos en la clase pasada. Recordemos que la clase pasada nos detuvimos en revisar la última versión de modelos MA que teníamos pendiente, que consistió en revisar en concreto los modelos MA infinitos, ¿no? O sea, por aquí creo que estaba, bueno, un poquito más atrás. Entonces, los procesos MA infinitos son procesos que, bueno, ya los revisamos de manera mucho más teórica, ¿no? Obviamente por su condición de poseer una suma infinita de ruidos blancos ponderados, ¿sí? Entonces, esa condición de suma infinita de ruidos blancos ponderados, obviamente que es un poco atípico para nosotros. Nosotros estábamos acostumbrados a tener procesos con sumas finitas, ¿no? Pero bueno, una vez que nosotros ya conocemos las características del MA Q finito, establecer las características del MA infinito no nos toma mucho esfuerzo en realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Habíamos nosotros visto que una parte vital del MA infinito es el comportamiento de los coeficientes de este modelo, ¿no? Entonces decíamos que, bueno, una de las características que nos va a interesar mucho es que exista esta característica de sumabilidad cuadrática. O sea que al sumar los coeficientes al cuadrado del modelo MA, esos coeficientes al cuadrado deben generar una suma que sea finita, o sea, converja a un valor, ¿sí? También habíamos definido la característica de tener sumabilidad absoluta, o tener coeficientes que sean absolutos sumables. Entonces, estas dos características nos ayudan bastante para poder entender en qué momento el modelo MA es un modelo de características estacionarias o no, ¿sí? Entonces ahí nosotros pudimos ver, bueno, también habíamos mencionado que la sumabilidad absoluta implica sumabilidad cuadrática, aunque no viceversa, ¿no? Entonces, teníamos aquí un ejemplo, ¿sí? Que les había invitado a que ustedes traten de desarrollarlo en Excel. La idea del ejemplo era sencilla, teníamos un proceso MA, pero esta vez este proceso MA involucraba la suma infinita de ruidos blancos, en este caso para efectos de ejemplo a una tasa constante 1/10 a la j, ¿no? Esa era la tasa a la que se iba sumando que representaban los coeficientes de este ruido blanco, ¿no? Entonces nosotros habíamos visto que en este ejemplo, ¿qué sucede con los coeficientes? Bueno, que van bajando a una tasa de 1/10, por 1/10 al cuadrado, al cubo, etcétera, ¿no? Entonces, a medida que va aumentando el retardo del ruido blanco, esta tasa va aumentando a un exponente mayor, ¿sí? Entonces, nosotros aquí verificamos, usando un poco ya bueno, de la cuestión de cómo se comportan los sumatorios, habíamos visto que esto en esencia se transforma en una suma finita, ¿no? Sí, una suma finita, y eso lleva a entender que YT es débilmente estacionario, ¿ya? Solamente con reconocer que la suma o que se cumple sumabilidad absoluta en los coeficientes. Luego de eso, nosotros habíamos dicho que en el caso de tener procesos que cumplan con la sumabilidad absoluta, por tanto, obviamente que sean procesos estacionarios, empezamos a ver que los resultados del MA infinito pueden obtenerse a través de extrapolar o generalizar los resultados del MAQ. ¿Y qué significaba eso? Que bueno, podemos obtener la esperanza del MA infinito, también pudimos obtener la varianza del MA infinito, que era en esencia tener la esperanza, perdón, la varianza del MAQ, pero con una suma que tiene infinito. Y a su vez también ya podíamos definir la autocovarianza del MAQ. La misma ecuación que en el caso de las autocovarianzas de el MAQ, ¿sí? Pero esta vez aplicadas a MA infinito, es decir, con sumas que van al infinito, pero que nosotros sabemos por sumabilidad absoluta que estos resultados necesariamente me van a dar valores menores a infinito, ¿sí? Tanto para sumabilidad absoluta aplicada
a la varianza, como en el caso de la autocovarianza, ¿no? Porque en esencia, la sumabilidad absoluta, la intuición que me da, es que los coeficientes a medida que van sumándose, van a generar una suma con elementos que cada vez son más pequeños hasta que convergen un valor, ¿sí? Y finalmente también habíamos dicho que, bueno, si también tenemos en el proceso más infinito que hay sumabilidad absoluta en los coeficientes, de una vez se cumple que tenemos autocovarianzas con sumabilidad absoluta. O sea, si los valores absolutos del más infinito convergen a un valor, entonces necesariamente la sumatoria de las autocovarianzas en valor absoluto también convergen a un valor para un más infinito, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que en un más infinito, si tenemos coeficientes que satisfacen sumabilidad absoluta, o sea, todos los coeficientes en valor absoluto los sumamos y me da un valor que es estable, entonces a la vez el más infinito es ergódico con respecto a la media. Ya sabemos lo que eso significa, ¿no? Que la esperanza del y sea igual a sacar el pelín para cuando t tiende a infinito del y promedio, ¿ya? Pero esta vez pensémoslo, es para un más infinito. Entonces, en un proceso más infinito, igual, podemos tener una muestra en el tiempo. Y esa muestra en el tiempo la podemos aproximar a través de resultados teóricos. Pues eso digamos que nos da un poder importante, ¿no? De una capacidad importante de predicción. Finalmente, dijimos que si tenemos en el más infinito que los epsilon son gaussianos, ¿sí? O sea, eso garantiza que no solo hay ergodicidad con respecto a la media, sino que el más infinito sea ergódico en todos sus momentos, o sea, esperanza, varianza, autocovarianza, curvosis, asimetría, etc. ¿Ok? Listo. Entonces, con eso, nosotros cerrábamos la discusión del proceso MA en general. Y ahora vamos a pasar al siguiente grupo de modelos que van a captar nuestra atención, que es la otra parte de los modelos ARMA, ¿sí? Entonces ahora vamos a pasar, tengo que ver una línea, y vamos a pasar a la discusión de los modelos autorregresivos. Digamos que estos son realmente los modelos más importantes para nosotros, ¿no? Los modelos AR, ¿ya? Entonces vamos a escribir eso en la pizarra. A ver, un segundo nada más. Ya. Entonces este creo que es el punto 3.4 según el libro de Hamilton. Vamos a revisar ahora procesos autorregresivos. Muy bien. El mismo nombre ya hace pensar qué es lo que vamos a tener aquí, ¿no? O sea, procesos en donde una variable va a depender de sus propios valores, pero con retardos o retrasados, ¿no? Pues se llama autorregresivos, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar, al igual que como hicimos con los MA, vamos a arrancar con el proceso autorregresivo de primer orden, el proceso AR1. ¿Ok? Entonces ese va a ser el primer proceso con el cual vamos a abordar la discusión de los modelos autorregresivos. Entonces, ¿cómo se ve un proceso autorregresivo de primer orden, un modelo AR1? Entonces, un AR1 posee la siguiente forma. Tenemos la serie temporal YT igual a una constante, en este caso vamos a cambiar y vamos a ponerle constante C, ¿sí? Recuerden que para cuando teníamos procesos MA estaba mu. Ahora, en cambio, para procesos autorregresivos vamos a tener una constante C más phi, ¿de acuerdo? Multiplicada por y t menos 1 más epsilon t, donde epsilon t será ruido blanco gaussiano de media cero y varianza sigma cuadrado. ¿Ok? Ya, un segundo, quiero verificar que todo está en orden. Sí, ya. ¿De acuerdo? Entonces, este es el proceso autorregresivo de primer orden, el AR1. ¿Ya? Notemos la diferencia con respecto a los procesos MA. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora el ruido blanco es únicamente un término, sí, es un término que está por aquí, y la parte crucial, si quieren, de este proceso es que la variable yt, serie temporal yt, ahora va a depender
de su propio valor en un periodo anterior. O sea, yt va a depender de yt-1, ¿de acuerdo? Entonces, esto para nosotros, en realidad, si lo revisamos con un poco de calma, no es una ecuación nueva. Cuando nosotros empezamos a ver nuestras clases de econometría, bueno, de series temporales, habíamos nosotros visto algunas ecuaciones que tenían esta forma. Yt igual, ¿sí? Phi, yt-1 más wt. ¿Sí? Nosotros habíamos visto esto y hasta le habíamos puesto algunas características a esta ecuación. Habíamos dicho que esta es una ecuación en diferencias de primer orden. Ajá, ecuaciones en diferencias de primer orden. ¿Sí? Y recordemos que nos dimos algunas clases para entender las características y el comportamiento de este tipo de ecuaciones, ¿no? Recuerden que todo eso está en el capítulo 1, sobre todo, o capítulos 1 y 2 de Hamilton, ¿sí? Del libro de Hamilton, que también los estudiamos aquí, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto, colegas? Que en realidad el modelo AR ya lo empezamos a estudiar desde el inicio mismo de nuestro curso, sino que en ese momento lo estudiamos como una ecuación en diferencia de primer orden, sin considerar el comportamiento de WT sobre todo, ¿no? O sea, el comportamiento de WT en ese entonces todavía no le dábamos ninguna característica. Es más, para refrescarles aún más la memoria, nosotros ya habíamos estudiado el multiplicador dinámico de esta ecuación. Es decir, si yo digo cómo va a cambiar YT luego de J periodos si hay un shock en WT, eso era igual a phi a la J. ¿Sí? Recordemos que este era el multiplicador dinámico. Y habíamos visto algunas características de este tipo de ecuaciones con un multiplicador dinámico cuya principal característica era, para tener un modelo estable, tener un valor absoluto de phi menor a 1. ¿Sí? Recuerden que esta era la característica clave para tener un modelo estable. ¿Y qué queremos decir con un modelo estable? Un modelo que siempre, con el paso del tiempo, el shock en W va a tener un efecto cada vez más pequeño en Y. O sea, los multiplicadores dinámicos, recuerden, en un modelo estable, ¿qué se esperaba? Se esperaba que los multiplicadores dinámicos vayan decayendo con el tiempo, ¿no? O sea, si hacemos una gráfica muy rápida, chiquita, no hace mucho, no se necesita mucho espacio, solo es un recordatorio. Aquí poníamos J, aquí ponemos el multiplicador dinámico phi a la J. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea de estos comportamientos de un modelo estable era que teníamos algo así, ¿no? En el multiplicador dinámico. ¿Ya? O sea, sí se nota que este tipo de gráficos aparecen a cada rato, ¿no? O sea, tener un multiplicador dinámico que, bueno, cuando J es 0, este phi se vuelve 1, y a medida que ustedes van avanzando en el tiempo, esto va decayendo, ¿no? Pero esto obviamente cuando se cumple que el valor absoluto de phi es menor a 1. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto y hasta teníamos unos cuadritos al inicio del curso para explicar este comportamiento, ¿no? Es más, recuerden que si tenemos esta gráfica, todavía podemos ser más concretos y decir que esta es la gráfica para cuando phi está entre 0 y 1, positivo, ¿sí? Porque ahí nosotros teníamos una caída monótona del multiplicador dinámico, porque también podía pasar que tengamos un phi negativo y en ese caso teníamos este comportamiento cíclico, ¿no? Pero lo importante, colegas, lo que nosotros habíamos visto en ese entonces correspondía a una ecuación ecuación en diferencias de primer orden, esta que está aquí, donde había un término WT. Ahora, si se fijan, lo que vamos a hacer es abrir el término WT en dos componentes, ruido blanco gaussiano y una constante, ¿sí? Entonces, todo lo que habíamos nosotros estudiado para estos procesos de ecuaciones en diferencia de primer orden va a aplicarse ahora ya al caso concreto de los modelos autorregresivos, ¿sí? Para que vean más o menos que esto es vital. Lo que habíamos visto al inicio del curso va a empezar a aplicarse ahora, ¿no? ¿Sí? Entonces, este WT que nosotros antes solamente le considerábamos como una constante, ahora le vamos a romper en dos componentes, una constante y ruido blanco gaussiano. ¿Ok? Entonces, bueno, pasemos a la siguiente lámina.
Bajémosle un poco la cuadrícula. Listo. A ver, entonces esta es la lámina 22. 22. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, nosotros podemos tener este modelo, YT. Entonces, un AR1, ¿no? Ya apenas acostumbrando. Entonces, un AR1, estamos diciendo que es un YT igual a C más phi, YT menos 1, más ruido blanco gaussiano, este ruido blanco gaussiano, ¿sí? Que también podemos escribirlo como O YT igual phi YT menos 1 más WT con WT igual a constante más ruido blanco gaussiano. ¿Ya? Y noten esto, nosotros en clases pasadas ya habíamos estudiado el comportamiento como algún ejemplo de este tipo de series temporales, constante más ruido blanco gaussiano. Ya lo hemos estudiado. Entonces resulta ser que ahora el estudio del proceso AR1 se nos va a simplificar bastante porque ya conocemos varias características de los componentes de este modelo, ¿sí? Varias características de este modelo. Entonces aquí es donde uno empieza a valorar que, bueno, es bueno o seguir el libro de Hamilton en orden, porque si nos hubiéramos saltado los primeros capítulos, hubiéramos perdido un montón de características que ahora ya conocemos que tiene el proceso AR1, solo con haberlo escrito. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, una de esas características que vamos a escribirla es que por análisis anteriores, ¿sí? Por análisis anteriores, sabemos, o sea, ya no tenemos que volver a hacerlo, sino que simplemente sabemos que si el valor absoluto de phi es mayor o igual a 1, ¿ya? ¿De acuerdo? Fijémonos en esto. ¿Qué va a suceder? O sea, ¿cuál es el elemento que le va a incorporar movimiento o cambio a esta serie temporal? ¿Sí? Recuerden que nosotros sacamos el multiplicador dinámico, ¿sí? Este que estaba escrito aquí abajo. El multiplicador dinámico lo escribíamos como la variación de y t más j cuando cambia a wt. Pero ahora nosotros estamos diciendo, bueno, wt va a ser una constante y una variable aleatoria que es ruido blanco gaussiano. Entonces pensemos, ¿cuál es el componente que le va a hacer cambiar a y con el paso del tiempo? La constante no lo va a hacer, va a ser el ruido blanco gaussiano. Entonces el cambio en wt, este cambio que está aquí, ¿sí? Va a ser causado o va a ser originado, o sea, el cambio en wt originado por epsilon t. O sea, el ruido blanco gaussiano, que es este componente aleatorio, es el que le va a meter un cambio a wt y ese cambio en wt se va a trasladar como un cambio en y, que nosotros ya sabemos que eso se estudia con los multiplicadores dinámicos. ¿Sí? De hecho, de una vez vamos a abrir un Excel nuevo para construir ahora una plantilla, pero de los modelos AR. ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces este sería, creo que es nuestro Excel número 3, que habla número 7. ¿Ya? Entonces vamos a construir. Recuerden que siempre construimos los Excel desde la nada, ¿no? Para que ustedes puedan después estudiarlos de nuevo viendo el video, si es que en un caso tienen dudas. Entonces vamos a construir un modelo AR1. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un modelo autorregresivo de primer orden, o sea, un modelo AR1. ¿Bien? Entonces vamos aumentando un poco, este es el título del libro, los modelos autorregresivos de primer orden, un modelo AR1. Entonces, ¿cuál es la forma que va a tener el modelo AR1? Vamos a escribir la ecuación. Nos va a ser y sub t igual a la constante c más más phi por y sub t menos 1, sería el valor retardado de y, más el ruido blanco epsilon sub t. ¿Ya? Entonces tenemos aquí nuestra ecuación del proceso AR1. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el proceso AR1. ¿Ya? Muy bien, entonces
¿Qué es lo que yo necesito para poder construir este proceso AR1? Fijémonos. ¿Cuáles son los componentes? Necesitamos conocer la constante C, ¿sí? Entonces aquí voy a poner acá al lado, solamente voy a escribir la letra C, la constante. También necesito conocer phi, que sería el coeficiente que le acompaña y t menos 1, ¿sí? Y bueno, epsilon t sabemos que es ruido blanco gaussiano, es decir, sabemos que epsilon t es una variable aleatoria que cumple lo siguiente, o sea, para todo t, para todo t, se cumple que epsilon t sigue una distribución normal de media cero, varianza sigma, ¿sí? Sigma, cierto que esto, bueno, no importa, sigma al cuadrado, ¿ya? Perdón, sigma al cuadrado, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué necesito conocer yo? Yo únicamente necesito conocer sigma, porque yo sé que la varianza, la media va a ser cero, ¿ya? Entonces, estos son los elementos que yo necesito para construir mi modelo autorregresivo de primer orden. Entonces, pongamos una constante de 1, ¿ya? O bueno, pongamos una constante de 3, ¿ya? El phi sería el valor que le está acompañando y-1. Entonces, este coeficiente sabemos que es vital para que sea estable, que tenga un valor entre -1 y 1, ¿no? Entonces voy a ponerle, digamos, menos 0,5. ¿Ya? Estoy en 0 punto, ya. Y sigma será, pongámosle 1, como siempre. Y ese sería el componente de, oh, perdón, la varianza, la decisión estándar, ¿no? Porque recuerden que esto elevado al cuadrado es la varianza. Muy bien, entonces vamos a construir la serie temporal. ¿Cuántas realizaciones vamos a tener? Realizaciones, esto ya lo saben, ¿no? O sea, realizaciones vamos a tener solo una realización. Si quisiéramos, podríamos tener 1000 realizaciones de la serie temporal, pero ya no lo vamos a hacer, ¿sí? Recuerden que ahora simplemente nos vamos a ocupar de tener una realización. Entonces vamos a poner aquí el tiempo. 1, 2, 3, 4. Ya pueden ser meses, años, trimestres, días, ya eso es relativo. Vamos a extendernos a 1000, ¿ya? 300, 400, 600, 700, 800, 900 y 1000. Muy bien. Tenemos una serie temporal de 1000 componentes. Eh, Estos 1000 componentes no necesariamente pueden ser, como les digo, años, pueden ser trimestres, días. Si hablamos de 1000, usualmente sería de pensarlo como días, ya es lo más común. Y aquí vamos a poner nuestra serie temporal, y sub t. Muy bien, entonces, para construir y sub t, ¿qué necesito? ¿Ya? Necesito saber el valor de la constante c, pero también necesito conocer el valor de y sub t menos 1 y necesito un ruido blanco gaussiano. ¿Ya? Entonces, vamos a construir un y t menos 1 y también vamos a construir un epsilon t. ¿Ya? Aquí le pongo como e para ganar tiempo nada más, pero ustedes saben que ese es epsilon t. ¿Ya? Entonces, bien, lo primerito que habría que construir para poder tener ruido blanco gaussiano es el término de ruido blanco. Sí, no se olviden de eso. Entonces vamos a simular ruido blanco gaussiano. Eso ustedes ya lo saben más que bien. Inversa. Entonces vean aquí, por cierto, aprovecho. Aquí tienen varias inversas, no solo la inversa normal. O sea, todos estos podrían ser ruido blanco. O sea, podrían tener un ruido blanco con beta, con binomial, chi cuadrado. O sea, podrían tener muchos ruidos blancos. Por eso es que nosotros aclaramos que es ruido blanco gaussiano. Entonces es inversa normal. ¿Sí? Ya, entonces inversa normal. ¿Cómo se acaba esto? Recuerden que aquí poníamos aleatorio. Aleatorio me va a arrojar un número entre 0 y 1. ¿Sí? Que sería probabilidad. Media 0. Desviación estándar, sabemos que es este sigma. F4 para que se quede constante. Y tenemos ruido blanco gaussiano. ¿Sí? Entonces, ese ruido blanco gaussiano lo simulamos unas 1000 veces, o sea, solo hay que correr la fórmula 1000 veces. Y tenemos ya la simulación de este ruido blanco gaussiano. ¿Verdad? Ya tenemos ruido blanco gaussiano. Ahora, ¿cómo yo construyo la serie de YT? Ya tengo el ruido blanco gaussiano, ya tengo la constante. ¿Qué me falta? El retardo de YT, o sea, YT menos 1. Y es aquí donde yo debo tomar en cuenta lo siguiente. Para construir el modelo autorregresivo de primer orden, necesito asumir como dato el primer valor de la serie temporal. O sea, el primer valor que está aquí, el que va a estar como Y1,
1 necesito conocerlo, ¿sí? Y de hecho, eso que está aquí, si quieren voy a insertar aquí un valor adicional. O no, dejémoslo así como uno mismo. Entonces, si yo conozco, digamos, le voy a poner un número cualquiera, ¿no? Le voy a poner aquí 100. Entonces, lo que sigue no lo voy a conocer, pero sí voy a conocer el retardo, porque ¿cómo se construye el retardo? El retardo no es más que el periodo anterior de cada observación. Es decir, yt-1, ¿sí? Sería el valor de yt retrocediendo un periodo, ¿sí? Un retardo. O sea, repito, no. Sería el valor de yt retrocediendo un periodo. Sería un retardo. Entonces el retardo también ya estaría dado, ¿sí? Entonces, conociendo el primer valor de la serie temporal, asumiéndolo como dato, ahí yo ya puedo construir el resto de valores de la serie. Porque ¿cómo sería el resto de valores de la serie? Sería más la constante C, F4, más phi, que también es una constante, por yt-1, que es el valor que está acompañando, el que está al lado, y más ruido blanco gaussiano. ¿De acuerdo? Enter. Entonces, fíjense cómo se construyó el proceso autorregresivo de primer orden. ¿Ya? Entonces, este proceso autorregresivo de primer orden se construyó, un poquito más, ¿ya? ¿Cómo se construyó? Se construyó tomando la constante C, sumándole phi, constante por el retardo de yt que está aquí al lado, yt-1, más, ¿qué cosa? El ruido blanco gaussiano, ¿sí? Y desde ahí yo ya puedo correr ambas ecuaciones. Ya, le voy a quitar el amarillo porque si no se va a hacer todo amarillo. Entonces podemos correr ambas ecuaciones. ¿Ok? Entonces ya tenemos el proceso autorregresivo de primer orden, el AR1. ¿Sí? Entonces, nótense cómo era vital ir teniendo el retardo al lado, ¿no? Porque entonces con el retardo al lado, yo ya puedo construir sin ningún problema mi proceso autorregresivo. ¿Sí? Entonces, como que dependo al mismo tiempo de que YT se calcule con YT-1, ruido blanco, pero para alimentar el proceso necesitaba conocer el YT inicial, este de aquí. Y si dan el YT inicial, ya conocen YT-1, ¿sí? O sea, si ustedes cambian y ponen aquí 0, toda la serie se les va a cambiar. O 2, o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner 100 de nuevo. ¿Sí? Es más, si quisiéramos, podríamos ponerlo aquí al lado para recordarlo, como quien dice el y inicial, el y1, ¿sí? Podríamos ponerlo así. O también podríamos ponerle como un y0, si ustedes quisieran, ¿ya? Entonces, todo depende de la notación, ¿sí? La notación que vayamos usando. Listo. Entonces, dejémoslo por el momento así. Entonces, ya tenemos el proceso AR1 y vamos a hacer la gráfica. Entonces, insertar gráfica del proceso AR1. Y aquí en las gráficas vamos a pegarle, ¿sí? Entonces aquí decimos YT, cuando YT sigue un AR1, ¿ya? Entonces, pueden notar un comportamiento un poco raro, ¿no? En este AR1. O sea, como que el valor inicial de 100 es muy grande, ¿no? Porque después esto como que se estabiliza en algún lado. Y tiene sentido, porque aún sin hacer nada, solo con la intuición vemos que la constante es 3. Si la constante es 3, tal vez el valor de YT, porque lo que le sigue es el retardo y un ruido blanco. Entonces, tal vez poner un inicial de 100 es mucho, o tal vez nos quede mejor si ponemos una constante de 300. Veamos. No, no. Ya. Entonces, mejor pongamos de 3, que digo 3 y un valor inicial de 1. Veamos cómo va así. Ya. Eso, ahí se ve mejor. Listo, entonces ahí tenemos nuestro proceso autorregresivo de primer orden. ¿Sí? Entonces, esta es la forma como se vería en el tiempo este tipo de modelos. ¿Ya? Entonces, un modelo que a veces como que parecen ruidos blancos, ¿no? O sea, para el ojo, por eso ven que para el ojo no es tan fácil distinguir los modelos, ¿no? Al ojo uno diría, no, esto es también ruido blanco, o sea, no encuentro un patrón fácil de establecer, pero no es tan así, o sea, todo depende de el valor que ustedes manejen para, sobre todo la constante, bueno, no la constante, sino para phi.
De hecho, noten algo. Si notan como que el ruido blanco, perdón, ya está, yo digo ruido blanco. El autorregresivo uno, el AR1, como que se mueve alrededor de 2, ¿no? Entre 2, 3, por ahí. ¿Ya? Nuestra constante fue 3. Ahora, digamos que yo le pusiera el phi, ¿sí? Menos 0,9. 0,9, estoy con el teclado en inglés, disculparán ya, menos 0,9. Miren el comportamiento. Cambió. O sea, cambió, ¿no? O sea, cambió. De hecho, eh, me diera ganas de aquí poner el phi, o para poder ir viendo cómo cambia la gráfica, ¿no? 0,9. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Que este phi dependa del phi de acá. Listo. Entonces, podemos cambiar phi más bien desde aquí. Entonces, vean, a medida que ustedes van cambiando phi, ¿sí? El comportamiento que va tomando esta serie temporal es muy particular, va cambiando, ¿no? 0,9, en vez de 0,9, 0,8, ya, va cambiando. Si le pongo 0, menos 0,2, cambiando, o sea, si ven, es un comportamiento muy versátil. Digamos que nos ponemos con un modelo inestable y le ponemos 3. Si ven, o sea, el modelo estalla en algún punto. O sea, el modelo debe estar fluctuando y de repente, ¡boom!, revienta y se dañó el modelo. O si le ponemos, sería 1. Vamos a ver. Ya. Entonces, si ustedes ponen 1 al fin, ¿sí? 1, ¿qué sucede? Que pueden tener un comportamiento aleatorio, pero esto ya no es estable. O sea, el modelo como que empieza a dispararse, ¿sí? O sea, vean cuál es la diferencia, ¿no? Si le ponemos 0,9999, 0,99, ya. Entonces, ahí ustedes pueden ver que todavía el modelo tiene algo de estabilidad, ¿no? Pero si le van aumentando los 9, muchos 9, 0,99, ¿sí? Eso para que vaya viendo la diferencia, ¿no? O sea, con que el phi, o sea, este término que le acompaña al retardo, se vaya acercando a 1, ¿sí? Eso ya nos lleva a un comportamiento cada vez más explosivo del modelo, ¿sí? De hecho, si le ponemos 3 nueves, no es que ya el modelo es explosivo, sino que nos falta muestra para que el modelo se estabilice. Ahí viene el tema de la ergodicidad, ¿se acuerdan? Pues algo parecido sucede aquí, que si yo tengo un phi cada vez más cercano a 1, me está faltando muestra para tener estabilidad en el modelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo deseable? Que me aleje de 1, o sea, que esto sea 0,1, por ejemplo. Ahí vemos un modelo estable, ¿sí? Ok. Entonces, ese es el modelo AR1, que ya lo tenemos ahorita simulado, ¿sí? Y bueno, por análisis anteriores, como lo que acabamos de ver, ¿no? Por análisis anteriores sabemos que si phi es mayor o igual a 1 en valor absoluto, los efectos, los efectos que tenga, pueden tener, o que tendrán, o que tienen los epsilon t, ¿sí? Los epsilon t sobre yt. ¿Ya? ¿Por qué estamos hablando de eso? Recuerden, porque estamos diciendo que epsilon t es el ruido blanco gaussiano. O sea, epsilon t es la variable que se mueve y la cual sabemos cómo se mueve. Es una normal con medida 0 y desviación estándar 1. O bueno, sigma, pero eso ya es un dato. Entonces, si ya sabemos cómo se mueve epsilon, esto le va a incorporar variabilidad a yt. ¿Sí? Esto le empieza a trasladar variabilidad a yt. ¿A través de cómo? O sea, cambia epsilon t, cambia wt, y al cambiar wt genera shocks que afectan a yt, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que los efectos que tienen los epsilon t sobre yt, ¿de acuerdo? Si quieren, entre paréntesis, digamos, oh, no, no, ahí estamos ya. Sobre yt se acumulan, ¿sí? Se acumulan con el paso del tiempo. Paso del tiempo. O sea, nosotros sabemos que este es el caso del modelo explosivo. ¿Sí? Modelo explosivo. Eso ya lo sabemos. Ya lo hemos visto en el capítulo 1 de Hamilton y podemos verlo ya en la práctica. O sea, con un phi de 2,
el modelo revienta. Sí, o sea, en esencia es eso, o sea, el modelo está moviéndose aleatoriamente, pero se acumulan tanto los cambios que simplemente ya se desestabiliza. Y al desestabilizarse, lo más grave es que incluso no lo podemos analizar en términos de simulación ni de software. ¿Sí? O sea, tener un resultado de phi de mayor o igual a uno nos daña el modelo en definitiva. Si tenemos -2, digamos. Ahí pueden ver lo mismo, ¿no? O sea, vean los valores que toman aquí. Son +2, 6, exponente 299. O sea, ¿qué números está simulando el Excel? Entonces, son números que miren cómo va creciendo los valores de Y. Entonces empieza con valores tranquilos, 0,4, 0,9, 3, ya, pero después va creciendo, ¿no? Y en muy poquito tiempo vean cómo va creciendo demasiado. O sea, verán, vamos a tomar la muestra solamente los primeros 50 casos, ¿sí? Solo para que se vea en apenas 50 casos cómo se desestabiliza el modelo, ¿sí? O sea, en poquísimos casos ya el modelo se desestabiliza. Y al desestabilizarse ya perdemos cualquier capacidad predictiva. Solo con 50, con una muestra de 50 en el tiempo. Si tenemos una muestra de 1000, obviamente es peor. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos el modelo explosivo del cual habíamos hablado en el capítulo 1 de Hamilton. ¿De acuerdo? En cambio, ¿sí? Em, bueno, seguimos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿sí? No existe un proceso estacionario, obviamente. En este caso no puede existir un proceso, ¿sí? Un proceso estacionario o débilmente estacionario. Débilmente estacionario, lo cual es obvio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no puede existir un proceso débilmente estacionario? Porque de una u otra manera, si ustedes se fijan, si yo pierdo estabilidad en el modelo, o si resulta ser que el modelo se vuelve explosivo, si solo con ponerle 1, ya sabemos que es explosivo, la media, ¿dónde está? Solo con ver la media. La media ya no converge a ningún valor, porque esto está creciendo. Entonces, ¿cuál es el valor promedio? El promedio estará por la mitad. O sea, el promedio tal vez esté por aquí. Pero este media no es constante. Esta media va creciendo. O sea, con el paso del tiempo esta media va a ir creciendo. Entonces, ¿qué significa? Que no tengo yo una media constante. Cosa diferente sucede si yo tuviera aquí 0,8. Si yo tengo 0,8, el modelo converge hacia una media constante. Entonces ahí sí puedo yo hablar de estacionariedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciéndoles aquí? Que si tenemos un modelo explosivo, ya con que sea modelo explosivo, yo sé que el modelo no puede presentar ningún tipo de estacionalidad. ¿Sí? Ya no puedo hablar de estacionalidad en este modelo. Entonces ya podemos notar cuál característica buscaremos en el modelo para que tengamos estacionalidad, ¿no? Bien, entonces eso es lo primero que nosotros necesitamos. O sea, en este caso no puede existir un proceso débilmente estacionario, es decir, no se cumple, es decir, no se cumple con... ¿Y cuál era la propiedad para yo saber que tengo un proceso estacionario? O sea, recuerden que la propiedad era la sumatoria desde j igual 0 hasta infinito del valor absoluto de las autocovarianzas tiene que converger a un infinito. Entonces esto no se cumple. No se cumple si el valor absoluto de phi es mayor o igual a 1. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque obviamente solamente pensemos que en un modelo donde yo tengo, vamos a ver si logramos hacerle algo, ya es que ya solo con uno se daña, pero solo con uno, ya, veamos aquí. El crecimiento de los primeros 50Y. Ya, entonces, como que pueden ver, o sea, no tengo ni media, no tengo ni la media constante. ¿Y qué va a suceder? Que entonces no me da la pauta de decir que esto es estacionario, porque el estacionario necesito primerito. ¿Cuál es la primera? ¿Cuáles son las tres condiciones para la estacionalidad débil? Recuerden, la esperanza de la serie tiene que ser siempre igual a una constante. La varianza de la serie igual, ¿sí? O sea, la varianza de YT tiene que ser si quieren constante 1, constante 2, y las autocovarianzas, que es la covarianza de YT contra YT menos J,
también tienen que ser constantes. Constante 3. Entonces, ¿qué pasa? Que ya la primera condición no se cumple. La primerita, ni para qué ir más lejos. Peor las otras condiciones, ¿ya? Para poder visualizar eso, saquemos los estadísticos, los momentos de esta serie temporal, ¿sí? ¿Cuáles son los momentos? Recuerden que decir momentos no es más que sacar los estadísticos que conocemos. Bueno, saquemos el promedio. Saquemos el promedio acumulado, ¿no? Para esta serie temporal de esta serie temporal AR1. Entonces, a ver, autoajustar. Ah, ya. Entonces vamos a sacar el promedio acumulado de esta serie temporal. Cosa que ustedes ya saben cómo hacerlo, no es nada del otro mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a sacar el promedio entre y t y sus otros valores y dejamos constante el VAC14, que es el primer término. Corremos la ecuación y tenemos aquí el promedio acumulado. Veamos la gráfica del promedio acumulado, ¿sí? Entonces, insertar promedio acumulado. Entonces, ¿qué pueden ver que sucede con el promedio? Que si phi es 1, entonces el promedio no se estabiliza en ningún valor. Si en cambio le pongo 0.8, el promedio se estabiliza algún valor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir aquí? Que hay ergodicidad, ¿sí? Recuerden que esa estabilización era ergodicidad. Ergodicidad, ergodicidad para menos 1 menor a phi menor a 1. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros la ergodicidad. Si no tenemos esa característica, no hay ergodicidad, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ver lo importante que era entender la ergodicidad, porque ahora es súper rápido de comprender lo siguiente. La ergodicidad significaba que a medida que acumulo muestra en el tiempo, el estadístico que yo saco debe converger a algún valor, que ya sabemos que es algún valor teórico. Pero esa ergodicidad solo va a existir en la medida en que phi no se pase de este umbral de menos 1 a 1, ¿sí? Si yo pongo aquí menos 0.8, va a suceder lo mismo. Hay convergencia. Pero si le pongo menos 2, ya no hay convergencia. Se daña la serie y se daña el promedio, ¿sí? Ni siquiera 2 menos 1 nada más. Entonces ya solo con menos 1, como que le da ganas de converger, ¿no? Como que diera ganas de converger, pero no hay tal convergencia, ¿no? O sea, esto es menos 1, 1, ya, listo, ya, para que no me moleste. Entonces, ya pueden ver como el umbral, como esto es aleatorio a ratos, puede parecer, o sea, puede parecer. Ya saben que siempre hay que acumular muestra en el tiempo. Pero bueno, aquí ya fue claro que empieza ahí a estallar, ¿no? Pero noten, a veces podemos necesitar una muestra en el tiempo grande para poder ver el estallido. O también es un efecto visual, ¿no? También puede ser un efecto visual. Y ya solo con los primeros 50 casos vemos, vean cómo empieza a crecer. Está en 10, 15, 30, 150, 400, 1000, 8000 y empieza a crecer, ¿no? Entonces, como es una tasa muy pequeña, 1.1, crece, pero no muy rápido, ¿no? Pero ya hay una inestabilidad. ¿Sí? O sea, si ustedes hacen una gráfica de los primeros términos, de hecho, hagamos esto. Tengamos aquí a la mano una gráfica también de los primeros 100 términos, ¿ya? Solo para poder ver cómo se comporta al inicio de la serie. Entonces, hagamos una grafiquita de los primeros 100 términos. Control X. Este es el AR1. Esto es con una muestra T igual 1000. La muestra completa, ¿no? En cambio, el gráfico que está acá abajito sería el que tendríamos, ¿sí? Y T AR1, pero con una muestra de 100. Entonces, permitan que suba este gráfico. Ya. Entonces, ahí se puede visualizar un poco mejor eso de cómo estalla el modelo, ¿no? Porque cuando ustedes tienen muestras muy grandes, ya no se entiende mucho, o sea, la gráfica solo y es típico que salga así, o sea, la gráfica les termina saliendo solo como un modelo que estalla, pero no queda muy claro el cómo se estalla. Aquí está más claro cómo está estallando, ¿no? Entonces hagan de cuenta que solo con tener 100 unidades de tiempo de muestra, esto ya empieza a mostrar un comportamiento que explota, ¿no? Claro, como la escala aquí es bien pequeñita, no se ve, pero en realidad, ¿qué es lo que tengo aquí? Lo que estoy teniendo es una serie temporal que está en estas.
y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Entonces, esto de aquí resulta ser que si se fijan, la escala es exponente 41, o sea, es el 6 y 41 ceros. O sea, es un estallido que ya, o sea, se sale de cualquier capacidad de comprensión, ¿sí? Entonces, esa es la característica de un proceso AR. Si no tengo phi dentro de los umbrales, entonces otra vez pongamos de 0.8. Entonces, ¿qué sucede? Que, claro, la convergencia para 100 es muy débil, pero ya para 1000 como que algo mejora la convergencia. Y aquí está clarísimo el promedio, ¿no? El promedio sí converge. Ok, entonces nosotros ya podemos decir que no vamos a tener estacionariedad y de hecho tampoco vamos a tener ergodicidad, o sea, las propiedades que buscamos que se cumplan en un modelo, porque si no, no tendremos ningún poder predictivo. ¿Qué más podemos decir? Ya. En cambio, en el caso, sí, en el caso en donde tengamos esto, ¿no? Valor absoluto de phi menor a 1, ¿sí? Entonces, en cambio, en el caso con valor absoluto menor a phi, perdón, de phi menor a 1, sabemos, sabemos que hay un modelo estable, ¿sí? Ya sabemos eso. Sabemos que hay un modelo estable por resultados anteriores, ¿sí? ¿De acuerdo? Sabemos que hay un modelo estable con por resultados anteriores y eso lleva a que tengamos, ¿qué cosa? Tengamos que y t, ¿de acuerdo? Muestre una estacionalidad débil, ¿de acuerdo? Hacemos, mostramos o obtenemos que YT posee o es débilmente estacionario. Sea, es que sea débilmente estacionario. Muy bien, entonces estamos nosotros diciendo lo vital que es esta condición de estabilidad, ¿sí? Porque si decimos que tenemos un modelo estable, ya podemos empezar a decir que YT será débilmente estacionario, ¿sí? Algo más podemos decir de esto, ¿verdad? En este caso, ¿sí? En este caso de estabilidad, en este caso, ¿verdad? Em, podemos aprovechar las soluciones, podemos aprovechar todo el análisis que realizamos para las ecuaciones en diferencia de primer orden. Ecuaciones en diferencia de primer orden. ¿Ya? ¿Qué me refiero con esto? Entonces, verán, nosotros, sí, nosotros sabíamos, ¿ya? Digamos que tenemos la ecuación en diferencia de primer orden, yt igual a phi yt menos 1 más wt, ¿de acuerdo? Esto ya conocíamos. Digamos que quiero resolver yt, ¿ya? Entonces, recordar, ¿no? Recordar, ¿qué cosa? Recordar que esta ecuación se resuelve o se puede resolver por sustitución recursiva. Sustitución recursiva. ¿Ya? Entonces, esto ya lo hicimos antes, pero lo voy a hacer esta vez más rápido, pero lo voy a volver a hacer para que recuerden un poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Ya? Yo podría escribir varias veces YT. Entonces, vamos a escribir aquí en una tablita. Aquí voy a poner T, ¿ya? Entonces, voy a arrancar con la misma tablita que tengo yo en el Excel. Uno, 2, puntos suspensivos, T, puntos suspensivos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a ver YT? O sea, YT es phi YT menos 1 más WT, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos YT, que sería phi YT menos 1 más WT. Pero bueno, aquí estoy reemplazando, ¿no? Entonces, disculpen.
sería, bueno, el 1 no, desde el 2 vamos. Porque a ver cómo estaba nuestra tablita de Excel. Estaba YT menos 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda esto? ¿Cómo se vería? Entonces, YT menos 1, bueno, para el primer caso, habíamos dicho que yo digo que Y1 es mi dato, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí en la serie temporal, en Excel, ¿qué hice? Que el primer valor de Y, el primerito, sea un dato. Sí, es un dato, simplemente. Ya. ¿De acuerdo? Es un dato. Eso va a implicar que el Y1 que está acá abajo también es un dato. Ahora, Y2, yo sé que Y2 va a ser ¿qué cosa? Phi, Y, entonces aquí estaría 1. A ver, escribamos toda la ecuación de una vez. Mejor, Y2 igual a phi Y1 más W1. ¿Y qué va a ser W1? W1 no es más que el ruido blanco más la constante, ¿sí? W1. ¿Cuál ruido blanco? El ruido blanco que yo tengo aquí al lado, aquí estaría epsilon t. Entonces, epsilon, ay, no es 1, disculpen aquí, es 2, ¿no? Es 2, porque fíjense que el ruido blanco tiene el mismo tiempo que YT. Entonces, si aquí está Y2, debería ser W2, y acá estaría el retardo Y1. Entonces, estaría aquí epsilon 2, ¿ya? ¿Cómo se vería para pongamos uno más para que se vea? Vamos con Y3, o sea, con el periodo de tiempo 3. Entonces sería Y3 igual a phi, el anterior es Y2, más W3. ¿Y de dónde alimenta ese W3? De un epsilon 3, ¿sí? De hecho, podemos, para efectos de que se entienda lo mejor posible, pongamos aquí WT, ¿ya? Ya sabemos que WT no se usa, pero solo para saber cuál es WT, ¿ya? Entonces WT es el ruido blanco más la constante, ¿no? Ese es el término que estamos llamando WT. El ruido blanco más la constante, nada más. ¿Ya? Entonces, si quieren, para que nos quede idéntico con la tablita de Excel, aquí estaría el ruido blanco WT, que sería C más, bueno, si quieren pueden poner aquí un epsilon 1, siempre sería C más epsilon 1, C más epsilon 2, C más epsilon 3, y pongamos un hito más. Para 4, ¿cómo se vería? Y4 igual phi Y3 más W4, ¿sí? Aquí estaría, bueno, Y1, aquí estaría Y2, Y3, epsilon 4, C más epsilon 4. ¿Ok? Bien, entonces esto es lo que yo tengo en la tabla de Excel. ¿Cómo yo resuelvo Y? Haciendo sustitución recursiva, considerando cuál es el primer valor que yo ya conozco, que en este caso sería Y1, ¿sí? Entonces, si yo conozco Y1, ¿qué puedo hacer? Reemplazar Y1 en Y2. Reemplazando Y1 en Y2, ¿qué obtenemos? Bueno, ya sabemos, es igual phi Y1 más, y en vez de W2, puedo escribir directamente más la constante más epsilon 2. O bueno, escribamos todavía W2, ya todavía no nos lancemos esto. Ya, dejémosle como W2. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sería reemplazando Y3 en Y2? Entonces, primero, ¿cuál es la ecuación de Y3? Y3 sería igual a phi Y2. Ay, qué hablo, disculpen. Ahora reemplazamos Y2 en Y3, eso. Entonces Y3 sería igual a phi Y2 más W3. Pero que era Y2, el término que está acá arriba. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Y3 igual a phi por Y2, que es phi por Y1, más W2. Y aquí sería más W3. Es decir, al final me va a quedar que Y3 es igual a phi al cuadrado Y2 más phi W2 más W3. ¿Ya? Vamos con otro reemplazo. Entonces aquí estamos reemplazando. Vamos con el reemplazando Y2, Y3, Y3 en Y4. ¿Qué va a pasar? Entonces Y4 sabemos que es igual a phi Y3 más W4. O sea, Y4 igual a phi que multiplica a Y3, pero Y3 ya tengo toda esta ecuación. Entonces, aquí, ¿qué sería? Phi al cuadrado. ¿Por qué pongo 2? Aquí son 1. Sí, estoy resolviendo esto nada más. Phi al cuadrado Y1 más phi W2 más W3. Entonces ya aquí phi al cuadrado Y1 más phi W2 más W3. Y todo esto más W4. Entonces al final, ¿cómo nos queda? Entonces,
Y4 va a ser igual, phi por phi sería phi al cubo, Y1 más phi al cuadrado, W2 más phi, W3 más W4. ¿Ya? O sea, es la misma idea del reemplazo, es el mismo reemplazo que nosotros ya habíamos hecho antes, ¿sí? De sustitución recursiva. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Hagamos un hito más, ¿ya? El último. Reemplazo Y4 en Y5. ¿Ya? Solo un poco refrescando su memoria. Y5 igual phi Y4 más W5. ¿Y eso qué es igual? Bueno, va a quedarme Y5 igual a phi. Y4 ya tengo toda la respuesta, que es phi al cubo, Y1, más phi al cuadrado W2, más phi W3, más W4, y todo esto más W5. Entonces, ¿qué voy a obtener? Que Y5 va a ser igual a phi a la cuarta Y1 más phi al 2 por 1, sería, sí, phi al 3 W2 más phi al cuadrado W3 más phi W4 y más W5. Muy bien, quedémonos hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? El mismo procedimiento que ya hicimos en su momento de sustitución recursiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar cuando yo haga esto para un periodo t? O sea, cuando ya repita el procedimiento para un periodo t. Entonces, pensemos primero cómo me quedaría. Omitamos por un instante este término. Ya, omitamos por un instante este término. ¿Cómo me van a quedar los otros términos? Esto era, si hacemos un poco de memoria, primero, ¿qué valor está en el mismo periodo que Y5? W5. Entonces tendríamos un WT. Entonces va a empezar desde el final. WT, que sería en este caso W5 con Y5. Más. ¿Qué le acompaña? Phi, W, ¿y qué tengo aquí? 4, que sería, ya para el caso de t, sería t menos 1, más. ¿Cuál le acompaña al W3? Phi al cuadrado, sería phi al cuadrado. ¿Y W3 qué es? WT menos 2, más el siguiente que le acompaña está como phi al cubo, W, y este que está aquí es 5 menos 3, o sea, t menos 3. Y si nosotros extendemos esto, ¿qué va a seguir? Phi a la cuarta, W, t menos 4, tal vez ya se acuerdan de esto, más, ¿sí? Phi a la 5, W, t menos 5, y así podríamos ir, repite y repite, más puntos suspensivos, ¿sí? Y es más, si hiciéramos este procedimiento de manera infinita, esto se iría al infinito, ¿sí? O sea, obviamente que no, ahorita no estamos yéndonos al infinito. ¿Por qué? Porque estamos nosotros resolviendo esto solo para 5 periodos. Pero asumamos que tuviéramos aquí 1000. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, ¿cómo se vería el último término? Ya, hacemos puntos suspensivos, más, ya. ¿Cómo se vería el término que está aquí, el que está resaltado? Sería phi a la cuánto. Fíjense que aquí está, si es que esto fuera 5, esto está elevado a la cuarta, ¿no? O sea, si esto está en t, el de aquí sería t más 1. Y1. ¿Sí? O sea, sería ese el último término. O sea, es, ¿qué hablo? Menos 1, disculpe, menos 1. ¿Sí? Entonces aquí está aquí 5, aquí estaría el término menos 1. ¿Sí? Entonces este de aquí es el resultado en amarillo. Muy bien. Entonces, ese sería el comportamiento. Creo que me fui mucho con esto. Ya con el 3 creo que se puede identificar. ¿Sí? Voy a borrar el 4 y 5 ya, porque si no, de gana me está faltando espacio. Que quede todo en una sola línea. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el punto al que quiero llegar? Que esto de aquí sería ya la solución de la ecuación en diferencia. ¿Sí? Solución. ¿Por qué es la solución? Porque estoy construyendo YT solo a partir de los Ws y a partir de los coeficientes y el Y1 que estoy asumiéndolo como dato. ¿De acuerdo? Solución. Pero ahora es una solución con, notar esto, ¿no? Wt igual a una constante más ruido blanco. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, este resultado nosotros ya lo conocíamos.
Si revisan sus apuntes del capítulo 1 del libro de Hamilton, lo que revisamos en ese entonces, ya hicimos esta resolución de la ecuación en diferencia de primer orden. ¿Sí? Solo estamos recordando. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo quisiera, podría utilizar esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación, yo la podría utilizar en vez de las ecuaciones que estoy usando en Excel. O sea, yo podría poner en el Excel esta ecuación y esta ecuación debería arrojarme el mismo resultado. O sea, yo podría coger cualquier y-t, y5, digamos, reemplazar por esta ecuación en y5 y debería darme el mismo resultado. ¿Sí? No lo voy a hacer porque, bueno, es un ejercicio trivial, pero si quieren ustedes hagan, o sea, en y5, ¿qué habría que hacer? Simplemente coger phi, elevarle a la cuarta por y1, phi al cubo por y todo esto, ¿no? Ya tienen los términos para hacer esto. Bueno, a ver, solo para visualizarlo, ya para que no quede un poco. Entonces, ¿cómo sería para 5? Me dicen, coja phi, entonces vamos con phi a la quinta por y1 más phi a la cuarta, esto sería phi a la cuarta por, a ver, voy a poner un segundo ahí, por phi a la cuarta por W2, entonces aquí ya cometí un par de errores. A ver, aquí no era la quinta, era la cuarta, disculpen. Entonces esto es 4, phi al cubo, phi al cubo por W2, W2, ya. A ver, entonces ahora sí. Phi al cubo por W2 más, podemos otra vez coger phi al cuadrado por W3 más el mismo phi. Entonces vamos bajando 4, 3, 2. A ver, entonces sería phi a la 1. Pongamos nomás. Phi a la 1 por W4 y más phi a la 0, que es 1, por W5. Sale exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden ver que el valor que acaba de salir, este de aquí, es exactamente igual al que ustedes obtienen en términos de ir reemplazándola y haciendo el ejercicio de simular la serie. ¿Sí? Entonces, a esto es a lo que nos referimos con solución de una ecuación en primera diferencia. ¿Sí? Entonces aquí, digamos, pongamos aquí con palabras solución para t igual 5. Ustedes vayan comparando con nuestros apuntes. Entonces, esta sería la solución. Entonces, noten la diferencia, ¿no? Para t igual 5 simplemente apliqué la ecuación y ya pude resolver. No tuve que simular todos los valores anteriores. Aquí, en cambio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer toda una simulación, ¿no? Simulo, ruido blanco, y el Excel solo lo puedo correr si había corrido los valores previos. Aquí ya no. Aquí directamente, yo lo único que necesité es ¿qué cosa? Que me digan el comportamiento de WT, que me digan el comportamiento de phi, el valor de phi, y nada más. Con eso ya tengo todo. ¿Sí? No necesito nada más. Y bueno, los ruidos blancos, que son los que construyen WT. ¿Sí? O sea, para construir WT necesitaba construir, simular el ruido blanco. ¿Ok? Bien. Entonces, esta es la solución que usualmente nosotros tendríamos para este proceso de carácter de primera diferencia, ¿no? Esta cuestión de primera diferencia. Ahora, notemos qué pasa con este último término. Con este último término, ¿qué va a suceder? Para muestras pequeñas, ¿sí? Para muestras pequeñas, digamos que t fuera igual a 5, obviamente que aquí va a estar phi a la cuarta. ¿Pero qué es phi a la cuarta? Solo para que se vea, ¿qué es phi 0.8 a la cuarta? Entonces, como pueden ver, es un valor que va cayendo, ¿no? Pero digamos que ahora hiciéramos para t igual 1000. Entonces, si yo hiciera para t igual 1000 la solución, bueno, no voy a poder hacerla. ¿Por qué? Porque va a ser una suma de un montón de términos, ¿no? O sea, si se fijan, esto va creciendo el número de términos a medida que aumenta t. Entonces, si fuera 1000, no voy a avanzar a hacer mucho, pero sí sé que el último término, ¿qué va a tener? Si esto fuera 1000, el último término va a ser phi elevado a la 999, ¿sí? Entonces, solo eso hagamos. Cojamos y hagamos, solo para que vean, phi elevado a la 999. ¿Qué va a suceder? Que es, miren este valor, 1.53 a la menos 97, o sea, es menos 0. Ponen 97 ceros o casi 97 y les va a salir esto. O sea, es prácticamente nulo, ¿sí?
O sea, el término que está aquí, este término que está aquí, va a tender hacia cero, ¿sí? Tiende a infinito, que ya sabemos que en la práctica significa cuando t se hace muy grande. Entonces recuerden eso. Cuando ustedes tienen phi a la j tiende a cero, cuando j tiende a infinito. Si el valor de phi está entre menos 1 y 1, o si el valor absoluto de phi es menor a 1, justamente la estabilidad. Entonces, sí pueden ver aquí lo importante que phi sea un número pequeño, ¿sí? Que phi sea un número menor a 1. Si phi aquí fuera 2, ¿qué tendríamos? Que en vez de estar sacando, díganme, le borré. Entonces aquí está phi a la 999. ¿Qué tal si en vez de 0.8 tuviera 1.1? Vean en qué se transforma este valor. Este valor, este término se transforma en 2.24 por exponente 40, más exponente 41. O sea, 2.41 ceros. O sea, no sé ni qué número es. No le puedo poner ni un nombre. Y solo con haberle subido un poquito al fin de 1. O sea, ¿qué pasa? Que este término final ya no se vuelve cero, ya no se anula, ¿sí? Por eso es vital este comportamiento cuando nosotros tenemos 0.8, 0.9, cualquier valor que esté entre menos 1 y 1. Así puede ser menos 0.2. Entonces, en cualquier caso, vean aquí. Es tan pequeñito que Excel dice esto es cero, ya ni para qué le pongo exponer, esto es cero, ¿sí? Entonces, eso es clave, colegas, ¿no? Ese hecho de que cuando phi está con un valor absoluto menor a 1, este valor inicial ya no importa. ¿Pero cuándo? Cuando la muestra es grande. Si la muestra es pequeña, todavía importa, ¿sí? Cuando la muestra es grande, esto se tiende a anular, ¿ya? Sí, entonces no se olviden, siempre que digamos t tiende a infinito, nos estamos refiriendo a cuando tenemos ya una muestra grande, ¿no? Sí. Entonces cada vez pueden ver cuán importa, o sea, pueden ver cuántas propiedades se van cumpliendo a medida que tenemos muestras grandes, ¿no? Entonces eso es de importancia, ¿no? Recordar siempre que estamos buscando muestras grandes. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Ya? Les invito a reemplacemos justamente este WT igual a C más epsilon t en la solución de YT. En la solución de YT. ¿Ya? Entonces ya tenemos la solución, sabemos que esta es la solución de YT. Entonces ahora reemplacemos WT, ¿ya? ¿Sí? Reemplacemos, coma, asumiendo que el valor absoluto de phi es menor a 1 y que tenemos una muestra grande y que tenemos una muestra lo suficiente en el tiempo, ¿no? Una muestra en el tiempo lo suficientemente grande, ¿sí? Lo suficientemente grande como para que phi a la t menos 1 y 1 tienda a 0. ¿Ya? Entonces, supongamos que vamos a reemplazar estos W, que sabemos son constante más ruido blanco, entonces vamos a reemplazarlos. Pero al mismo tiempo supongamos que tenemos una muestra grande, tan grande que simple y llanamente este último término, este y1 multiplicado por phi, se va a anular, se va a hacer cero. Porque phi es un número pequeño, ¿sí? Menor, entre menos 1 y 1, que a la vez está elevado a un exponente altísimo, entonces esto ya se va a anular, ¿ya? Por ejemplo, solo para que lo recordemos, ¿no? Por ejemplo, digamos que phi fuera un décimo, 1 sobre 10 elevado a la 999 por y1. Entonces no importa lo que sea y1. Si esto es 1 sobre 10 elevado a la 999, ¿cuánto sale? Pongamos aquí 0.1. Eso es un décimo, ¿no? Sale cero. O sea, Excel ya ni se toma la molestia. Dice, ya, esto será 0 punto y una cantidad de ceros, que mejor ya les pongo cero. ¿Sí? Entonces esto ya de aquí sabemos que es cero. ¿Por qué? Tiende a cero. Porque, fíjense, esto es tener uno que no va a cambiar nunca, pero abajo que tenemos, tenemos 999 ceros. Todo este número es insignificante. Es tan insignificante que anula el y1, ¿sí? Y el primer valor ya no es vital. Entonces se dan cuenta, ¿no?
El primer valor era vital para poder construir en Excel la serie. Pero ya para poder sacar resultados, si la muestra es lo suficientemente grande, y aparte de eso, nosotros sabemos que el phi está entre -1 y 1, o el valor absoluto de phi, es lo mismo, esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que decir que phi está entre -1, phi y 1. Entonces, si yo tengo esas características, mis resultados, ¿ya? Mis resultados ya pueden omitir este primer término inicial. Entonces ya no importa si este primer término era 1, 0, lo que sea, ya no importa, ¿sí? Pero repito, no. Cuando tenemos esa condición de muestra grande. Entonces ven lo vital, ¿no? Que es tener unas muestras grandes en nuestros modelos. Entonces ahí ya pueden ver por qué surge el comportamiento explosivo. En parte surge por este término. En parte, ¿no? Surge por ese término que está aquí. Pero también por los otros, ¿no? Los otros van subiendo al cuadrado, al cubo, y si es que esto fuera 2, 2 al cuadrado, no más es 4, después 2 al cubo es 8, y así va subiendo de forma exponencial. Pero bueno, entonces vamos a hacer el reemplazo que estamos sugiriendo, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo en una siguiente lámina para que no se me atropelle todo. Entonces vamos con la lámina 23. Entonces, ¿cómo se vería? Entonces la solución, volvamos a escribir, yt era igual a wt más phi wt menos 1 más phi al cuadrado wt menos 2. Pongamos este cubo más phi al cubo wt menos 3 más puntos suspensivos, y ya no me preocupo de este phi a la t menos 1 y 1, porque estoy asumiendo que esto es 0, porque te estoy diciendo que es una muestra grande, ¿ya? No tiene que ser infinito, ¿no? Ya con que sea 1000, ya vieron que ya se anula. Ok, entonces vamos a reemplazar. Entonces, ¿cómo me quedaría? Sería yt igual, y en vez de wt, ¿qué tengo? Constante más ruido blanco t, más phi. En vez de wt menos 1, ¿qué tendríamos? Constante más ruido blanco t menos 1, más phi al cuadrado, constante más ruido blanco t menos 2, más phi al cubo, constante más ruido blanco t menos 3. Y así sería con el resto. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Vamos agrupando y vamos descomponiendo estas sumas, ¿no? Pues, ¿qué nos va a salir? Yt igual constante phi más epsilon t. Ah, que hablo constante phi, disculpe. No hay ningún producto, entonces simplemente es constante más epsilon t. Más, aquí sí, constante phi más epsilon, o pongámosle phi constante mejor, phi, para ir en orden, phi constante más phi epsilon t menos 1. Más, aquí que tengo, phi cuadrado constante más phi al cuadrado epsilon t menos 2. Más, aquí que tengo, phi al cubo constante más phi al cubo epsilon t menos 3. Y así seguiríamos, ¿ya? Ahora, ¿qué pueden notar aquí? Las constantes se están repitiendo, ¿sí? Es la misma constante, no cambia. Constante, constante, constante. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo agrupar. Entonces, ¿cómo me quedaría ese grupo? Me quedaría yt agrupando. ¿Qué me queda? Yt igual. Si agrupo la constante, ¿qué me va a salir? 1, porque aquí estaba multiplicando la constante por un 1. 1 más phi al cuadrado, más phi al cubo, ¿sí? O sea, estoy agrupando estos primeros términos. Aquí está un 1, aquí está phi al cuadrado, phi al cubo, más, si aquí estuviera el cuarto término, sería phi a la cuarta. Si estuviera un quinto término, sería phi a la quinta, o sea, más puntos suspensivos, ¿ya? Todo eso multiplicado por la constante. Más, ¿y qué me sobró? Me sobran los ruidos blancos. Epsilon t más phi, epsilon t menos 1, más phi al cuadrado, epsilon t menos 2, más phi al cubo, epsilon t menos 3, más phi a la cuarta, epsilon t menos 4, más puntos suspensivos, ¿ya? Permitan que mueva esto un poco a la izquierda para que no me quede tan atropellado. Pero ya creo que vamos captando la idea, ¿no? Entonces, si yo hago los agrupamientos, me va a quedar esto. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros? Más phi al cubo más phi a la cuarta, epsilon t menos 4, más puntos suspensivos. Ya. Ok, entonces esto es lo que yo obtengo si ya hago el reemplazo, ¿no? O sea, aquí estoy reemplazando, recuerden, wt igual constante más epsilon t. Bien, entonces hicimos este reemplazo. ¿Qué es lo que pueden notar? Bien, tenemos dos grandes sumas aquí. Por un lado tenemos esta suma,
¿sí? Y por el otro lado tenemos que la suma de los ruidos blancos, cuando hemos agrupado los ruidos blancos, nos dio todo este otro término del lado derecho. Entonces, fijémonos primero. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esta suma, ¿verdad? O sea, esto de aquí a que es igual. Esto de aquí, colegas, esta primera parte, o sea, si yo quiero escribir otra vez YT, sería igual, esto de aquí sería la sumatoria desde J igual 0 hasta infinito, ¿sí? De phi a la J, ¿de acuerdo? Sería esta suma. Sumatoria de J igual 0 hasta el infinito de phi a la J. Todo esto multiplicado por una constante C. Más, y del otro lado que tengo, una suma de ruidos blancos ponderados por phi. Si se fijan, ponderados por phi. Más 2, más phi al cubo, epsilon t menos 3, más phi a la cuarta, epsilon t menos 4, más puntos suspensivos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, como el valor absoluto de phi es menor a 1, entonces nosotros ya sabemos que la sumatoria de j igual 0 hasta infinito de phi a la j es 1 sobre 1 menos phi. ¿Sí? Este es un resultado de sumatorios que ya hemos empleado antes. ¿Sí? O sea, esto ya hemos hecho varias veces. ¿Sí? Y recuerden, esto solo se cumple, esta fórmula solo se cumple, o sea, es el valor al que converge la suma si phi en valor absoluto es menor a 1. Muy bien, entonces este término lo puedo reemplazar aquí. Entonces, ¿qué me queda? Ya no tengo el sumatorio hasta el infinito. Tengo, y de una vez lo multiplico por c. Me quedaría c sobre 1 menos phi. O sea, lo único que hice fue qué cosa. Reemplacé el sumatorio aprovechando que el valor absoluto de phi es menor a 1. Y por tanto la sumatoria va a quedarme de esta forma. ¿Sí? Esto es de las tablas de sumatorios, ¿no? O sea, tienen cualquier valor menor a 1, o entre menos 1 y 1, elevado a una j, lo suman, les va a salir este número. Más los términos que acompañan. ¿Sí? Más los términos que acompañan. ¿Qué son los términos que acompañan? Phi, epsilon t menos 1. Esta suma ya la hemos estudiado antes. Esta de aquí, de ruidos blancos. Phi al cubo, epsilon t menos 3, más phi a la cuarta, epsilon t menos 4, más... Entonces, ¿qué pasa? Esto de aquí es una nueva constante. Ya, no pasa nada. Es una constante. Ya, no cambia con el tiempo. Porque phi es un solo número y c es un número. No cambian con el tiempo. ¿Dónde está lo interesante? Que todo lo que sobra y que se sigue yendo para acá es un proceso ma infinito. ¿Sí? Vean esto. Este es un proceso ma infinito. Al ser un proceso ma infinito, ¿por qué infinito? Porque podríamos seguir reemplazando y seguir. O sea, aquí hicimos reemplazo para 5 periodos, ¿no? Bueno, en la lámina anterior. Hicimos reemplazo para 5 periodos. Pero bien pudimos haber hecho reemplazo para 10, 20, 30. O sea, poder hacer reemplazos sin fin. ¿Ya? Bueno, obviamente no podemos hacer reemplazos sin fin porque tenemos tiempo y en algún momento moriremos, ¿no? Entonces no podemos pasar toda la vida haciendo reemplazos. Pero al punto al que vamos es que podríamos seguir haciendo reemplazo y el reemplazo, ¿y qué me quedaría? Phi a la quinta, epsilon t menos 5, phi a la sexta, epsilon t menos 6 y así seguiríamos. Entonces, significa esto que ustedes pueden coger un proceso AR1, ¿sí? Y transformarlo en una constante más un término más infinito. Y ahí es el por qué nosotros en la clase pasada estudiamos el ma infinito. No estudiamos el ma infinito porque sí, porque nos gustan los problemas teóricos raros. No, estudiamos el ma infinito porque las propiedades del ma infinito van a ser claves para entender el AR1. Porque recordemos que YT es AR1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la clave del asunto. Que entonces los resultados teóricos del AR1 van a ser del resultado teórico del proceso Ma infinito. ¿Sí? Entonces, es decir, y esta es una cosa súper, al menos a mí, bueno, tal vez por lo que soy medio aficionado a estas cosas, a mí me encanta este resultado. Me encanta este resultado porque es como que a una ecuación, ¿sí? A una ecuación que tú a priori dices, bueno, es una ecuación de primera, en primera diferencia, que ya la estudiamos, etcétera. Es esta ecuación, ¿no? Esta ecuación. No es nada del otro mundo. Resulta ser que está encerrando una dinámica infinita.
que no parece a priori, ¿no? A priori dices, no, es solo un retardo y ya. Pero resulta ser que ya hay una dinámica infinita en los ma, ¿ya? Y sabemos que en la práctica no es infinito. O sea, en la práctica te tocará ver cuándo la muestra converge. Si es que es con 1000, probablemente con 1000 es suficiente la muestra, ¿ya? Pero bueno, entonces, es decir, el proceso AR1, el proceso AR1 puede verse como un proceso ma infinito, ¿sí? Como un ma infinito, donde, a ver, recordemos un poco, ¿cómo se escribía el ma infinito? El ma infinito lo escribíamos de qué manera. Ya vamos a hacer un poco de memoria, ¿ya? Bueno, de hecho el ma infinito puede ser todo esto junto, ¿no? Porque si ustedes se fijan, el ma infinito, o sea, un ma infinito era yt igual a mu más el psi 0 epsilon t más psi 1 epsilon t menos 1 más psi 2 epsilon t menos 2 más psi 3 epsilon t menos 3 más puntos suspensivos. ¿Ya? Este era el ma infinito. Entonces fíjense la forma del ma infinito. Una constante, recuerden que esto era una constante, y toda la sumatoria de ruidos blancos, ¿sí? Y toda la sumatoria de ruidos blancos, la sumatoria de ruido blanco gaussiano. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos escribir el AR1 tal cual si fuera un proceso ma infinito. ¿Qué tocaría hacer? En vez de decir que la constante es mu, esta constante mu podemos decir que es igual a c sobre 1 menos phi. ¿Y qué más podemos decir? Podemos decir que si estas constantes, ¿recuerdan que estas eran los parámetros, las constantes, los coeficientes del ma1? Si, ¿de acuerdo? Sub j, ¿a qué va a ser igual? Si sub j va a ser igual a phi a la j. Phi a la j. Veamos. Por ejemplo, bueno, a esta constante le estamos llamando mu. Nadie nos quita que no, es una constante nada más. Entonces decimos, esta constante la agrupamos en mu. ¿Y estos términos qué son? Aquí hay un 1. Entonces yo puedo decir que este es phi 0. El 1 que está aquí. Este phi le voy a llamar psi 1. Entonces fíjense la potencia, ¿no? Aquí es tener 1 porque es phi a la 0. Aquí sería como tener potencia 1. De hecho, voy a escribir la potencia. Aquí, ¿qué sería? Psi 2 por potencia 2. Psi 3 de potencia 3. Psi 4 potencia 4. Psi 5 potencia 5, etcétera. Es decir, puedo yo tranquilamente hacer el reemplazo de psi a la j igual a phi a la j. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, resulta ser que el R1 equivale a un ma infinito. Pero ¿cuándo puedo hacer esto? Solo puedo hacerlo si es que se cumple esto, si es que el valor absoluto de phi es menor a 1. Porque solo cuando el valor absoluto de phi es menor a 1, yo sé que esta constante, ¿sí?, va a surgir. Aparte que sé que como phi es un número menor a 1, cada potencia de ese número se va a hacer más pequeña y más pequeña y más pequeña. ¿Se acuerdan? Modelo estable. ¿Sí? Justamente en un modelo estable que teníamos. Volvamos a dibujar. No tengo problema en dibujarlo las veces que sean necesarias para que se recuerde. Aquí ponen J, aquí ponen phi a la J. O sea, aparte de todo, vean, todo empieza a coincidir. Porque para colmo de males, ¿qué es phi a la J? Es el multiplicador dinámico. Entonces, ¿qué significa? Que esta cosa que le hemos llamado psi a la j, phi a la j, para el AR1 también es el multiplicador dinámico. Multiplicador dinámico. O sea, la derivada de yt más j con respecto a wt, que esto es igual a la phi a la j, recordando que esto es para un AR1. ¿Sí? Ahora ya lo podemos decir así directo. Es para un AR1. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedía? Si es que esto sabemos que se encuentra con esta condición de phi menor a 1, ya sabíamos, no sé cuántas veces hemos hecho lo mismo, que esto decae, 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 cae, hasta un punto que ya no importa. ¿Sí? Entonces ese es el chiste, que a medida que nosotros avanzamos, les llamamos ma infinito.
porque no sabemos en qué punto esto ya se anula. Pero en la práctica habrá algún valor en el cual todo esto se anula. ¿Sí? O sea, esto de aquí tranquilamente va a ir decayendo hasta que ya en algún punto se hace cero. Y de hecho podemos nosotros hacer aquí ese ejercicio. ¿Sí? Entonces, antes de poner el promedio acumulado, vamos a poner aquí phi a la j. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, ¿cuál es phi? Phi es la constante que está acá, ¿de acuerdo? Elevado a t. Entonces vamos a ayudarnos con t para j, ¿ya? Entonces ahí está phi. Entonces nosotros podemos hacer una gráfica de cómo se comporta phi. Ah, pero constante, por Dios, disculpen, disculpen. F4, no, porque phi es constante. No, no, tiene que quedarse quieto phi. Esto. Entonces hacemos una grafiquita, insertar. Este vale la pena hacerle tal vez como barritas, para que coincida con lo que hemos hecho. Ah, entonces, ¿qué es lo que pueden ver? Bueno, es un poco ya exagerado, pero pueden notar que phi se hace cero súper rápido, ¿no? O sea, se hace cero súper rápido. Entonces, ¿qué sucede? Que ya en la práctica parece que no es tanto, ¿no? O sea, no necesitamos muchos phis mucha muestra para que phi se haga cero, ¿ya? Entonces vamos a hacer uno con no tantos valores, ya, porque si no se desvirtúa mucho el ejemplo. Entonces vamos a ponerle solo los primeros 10 puede ser tal vez, ¿ya? Primeros 10 multiplicadores dinámicos. Entonces pongamos barras. Eso, ahí está un poquito más decente la gráfica. Entonces vean lo que pasa con los multiplicadores dinámicos, ¿no? No olvidar, ¿no? Estos son los multiplicadores dinámicos. Multiplicadores dinámicos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver que sucede con el multiplicador dinámico? Vean, ya en 3, el multiplicador dinámico prácticamente se anula, ¿no? Multiplicadores dinámicos. Ya. Entonces, como pueden notar, ya en 3 periodos, en j igual 3, los multiplicadores dinámicos se van anulando. ¿Qué pasaría si nosotros usáramos un phi más grande? Un phi de 1.2. Vean lo que empieza a suceder con los multiplicadores dinámicos. Todavía como que algo no está bien aquí. Un segundo. Ay, Dios, claro. Estoy cambiando desde acá. Discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme. Discúlpenme. Entonces ahí está. Vean lo que sucede con los multiplicadores dinámicos cuando phi es mayor a 1. ¿Saben qué? Voy a hacer, de gana estoy haciendo aquí para generarme confusiones. Quiero que les quede clarito para ustedes su hoja. Eso, ahí nomás. Ya. Listo. Entonces, más bien les voy a poner aquí solo una nota, ¿no? Cambiar, para que ustedes experimenten, cambiar phi de la hoja AR1. Ya, eso es mejor. Ya, porque si no empieza a confundirse. O yo me confundo al menos. Entonces, vean lo que pasa con los multiplicadores dinámicos. Esto ya lo sabíamos, en teoría, pero ahora lo estamos viendo ya con un ejemplo. ¿Qué sucede con los multiplicadores dinámicos cuando phi es mayor a 1? Esto empieza a volverse explosivo. Vean solo con 10. ¿Qué pasa si consideramos toda la muestra? Vean el valor del multiplicador dinámico. 1.4 exponente 79. Y recuerden que el último término, ¿cuál es? El último término se supone que es este valorcito que está acá. Este último que estamos diciendo que se anula, ¿no? Solo se anula si phi es menor a 1 en valor absoluto. Porque si se fijan, este último, si quieren, el penúltimo multiplicador dinámico que está aquí en esta gráfica, el penúltimo, es el que se va a multiplicar a y1. Entonces, para que esto se haga cero y no se me dañe el modelo, necesariamente debo yo tener que el phi no llegue a ser un valor cercano a 1. Entonces, vean, cuando ustedes tienen un phi, por ejemplo, 0.9, si notan que se demora más en caer, ¿no? Se demora más en caer. O sea, aquí pueden ver que hasta el 10, phi todavía es importante. Pero si lo vemos en una serie de tiempo más grande, o sea, 1000, pueden ver que se hace cero. Entonces, ¿qué pasa con el penúltimo término de esta serie? Es cero prácticamente. Entonces, cero multiplicado por lo que sea me va a dar cero. Entonces, ya puedo tranquilamente yo asumir que el último término no existe. ¿Sí? Que es lo que estamos diciendo aquí.
Muy bien, entonces nosotros tenemos esta característica de que el proceso el proceso AR1 puede escribirse como un proceso Ma infinito, ¿sí? Puede escribirse como un proceso Ma infinito, en donde nosotros sabemos cuál es el valor de la media, ¿sí? Y el valor de todos los coeficientes, ¿de acuerdo? Además, podemos decir otra cosa, perdón, ya. Cuando, ¿sí? Cuando el valor absoluto de phi es menor a 1, ¿de acuerdo? Eh, Se cumple que los coeficientes poseen sumabilidad absoluta. A ver, ¿cómo era eso? ¿Qué era la sumabilidad absoluta? Si yo tomo el sumatorio desde j igual 0 hasta infinito, vean cómo cada vez le vamos perdiendo el miedo al infinito, ¿no? El infinito no es infinito, simplemente dice sume y sume y sume hasta que el término se termina anulando. Vean aquí, ¿cuándo se termina anulando? Más o menos en el ciento y pico. Pero ya se anula, o sea, después de eso ya es cero, ¿sí? Entonces, por eso es que nunca tienen que dejarse intimidar con sumatorios al infinito. Lo que pasa es que a veces nunca lo vemos en la práctica y parece que la suma al infinito no tiene sentido, pero tiene sentido. Simplemente dice, en este caso, sumemos de j igual 0 hasta el infinito los valores absolutos de los coeficientes, ¿sí? ¿Esto qué es igual? Esto va a ser igual al sumatorio desde j igual 0 hasta infinito. ¿Y qué son los coeficientes del ma 1 en este caso? Los coeficientes del ma 1, ¿sí? Van a ser phi a la j. Entonces dice, sumemos desde j igual 0 hasta infinito el valor absoluto de phi a la j, ¿sí? ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual, si se fijan, esto de aquí, con un valor absoluto de phi menor a 1, no, obviamente. Esto de aquí va a terminar convergiendo a un número, ¿sí? ¿Por qué? Y un valor absoluto menor a 1, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Va a terminar convergiendo a un valor. Vamos a ver que cada vez la suma es más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que llega a un punto en donde el siguiente término que sumemos es cero. Entonces, esto es una suma finita. Suma finita, ¿ya? Por ejemplo, si phi fuera, si phi estuviera entre 0 y 1, entonces, ¿qué va a suceder? Que el sumatorio desde j igual 0 hasta el infinito, aunque bueno, no para cualquiera, no para cualquiera. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué es igual? Esto va a ser igual a 1 sobre 1 menos valor absoluto de phi, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos, colegas? Tenemos, por tanto, que este es un número finito, ¿sí? Es un número finito. Entonces, finito. Y obviamente, si es finito, esto es menor a infinito, ¿ya? O sea, dicho de otra forma, ya compactando, hay sumabilidad finita, perdón, hay sumabilidad absoluta, es decir, muchas gracias, ya me avisan que estamos con el tiempo ya cerrando, entonces, estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Que la suma de estos valores, de los coeficientes del MA1, del MA infinito, perdón, que acaba de surgirnos, van a converger a un valor finito, ¿sí? ¿Y eso para qué nos servía? ¿Sí? ¿Para qué nos servía eso? Recuerden lo que hicimos en el MA finito en la clase anterior, ¿sí? Entonces, eso nos sirve para todo. Eso nos sirve para poder sacar esperanza, varianzas, autocovarianzas e incluso para que sea ergódico. Entonces, vean cuán importante es esta única condición tan pequeña, ¿no? Que phi sea menor a 1 en valor absoluto. Porque con eso garantizamos todo en el proceso AR. ¿Sí? Entonces, por eso es vital que ustedes, por favor, revisen y refuercen si tienen dudas del proceso MA1, MA infinito. ¿Por qué? Porque el proceso MA infinito es equivalente al proceso AR1, en este ejemplo, ¿no? En esta forma de escritura. ¿Ya? Entonces, por tanto, dada la importancia de esto, ¿sí? De aquí en adelante, de aquí en adelante, a menos que se diga lo contrario,
¿ya? A menos que se diga lo contrario, se asumirá siempre, se asumirá siempre que el valor absoluto de phi va a ser menor a uno, porque nos da todo, o sea, con eso tenemos todas las condiciones. Y al revés, si no se cumple la condición, no tenemos nada. No podemos sacar ni ergodicidad, no hay estacionariedad, no hay nada. Entonces vamos a asumir de aquí en adelante siempre que el valor absoluto de phi es menor a uno. Esto asegura, ¿sí?, que la representación, que la representación ma infinito, ¿sí?, del AR1 existe, ¿sí? Y puede ser manipulada, puede ser empleada, no manipulada, bueno, sí, puede ser empleada, ¿sí? Y puede ser ampliada para sacar, para obtener resultados, ¿sí? ¿De acuerdo? Coma, a la vez que permite garantizar que el AR1 será ergódico. Saben ustedes, ya tienen claro, ¿no? Que la condición de ergodicidad es clave aquí en series temporales, ¿no? O sea, garantizar que el AR1 será ergódico para la media, para la media. Y no me canso de decir lo que significa ergódico, que la esperanza de Yete, pues esta vez Yete es un AR1, o sea, es un proceso autorregresivo de primer orden. Este AR1 va a converger en límite, el PLIM, cuando la muestra tiende a infinito del promedio que sacamos en Excel. Y creo que la hoja de Excel es bien evidente en eso, ¿no? Si ustedes ponen 0 punto algo, cuando ven el promedio, ¿qué sucede? ¿Dónde está el promedio? Acá está. Entonces, cuando ustedes ven el promedio, pueden notar que en efecto se cumple la condición de ergodicidad. Claro, se demora, porque es en probabilidad, se demora, pero se cumple. O sea, ven que se converge algo. Ya no es que esto se quede aleatorio y no vemos patrón. En cambio, si al pobre modelo AR1 le metemos aquí un 3, ¿ya? Entonces solo con meterle un 3 que le hacemos, le matamos. Vean cómo crece el multiplicador dinámico, los phi. Vean cómo, phi a la j, vean cómo crece apenas con 10 pasos. En 10 pasos esto crece hasta llegar a 60.000. 10 pasos. Si en 10 pasos crece a 60.000, ¿qué pasará en...? O sea, llega un punto en que en Excel ya no puede graficar. O sea, dice, ya, esto es tan grande que ya no quiero graficar más, se dañó. ¿Sí? Entonces, es vital la condición. Ya no quiere ver. Excel dice, ya, esto es 3 elevado a la 999, que también será ese número, ni para qué se moleste Excel en calcular. En cambio, si le pones un 0.01 bien decente, ¿sí? Bien bonito, ¿qué pasa? Que la convergencia te va a salir de inmediato. Vean aquí la convergencia. Vean cómo este proceso se ve clarísimo la ergodicidad, cuando le haces un phi bien chiquito en cambio. ¿Sí? Es como que de golpe ya llegas al valor teórico. ¿Ok? Entonces, solo para ilustrarlo, saquemos la esperanza del proceso. Entonces, ¿cómo sería? La esperanza de YT es igual, recordando que YT es un R1, ¿no? O sea, YT, no se olviden, es constante más phi YT menos 1 más epsilon t. Este es el R1, ¿no? R1, que estamos nosotros diciendo que también lo podemos escribir como un ma infinito, que sería YT igual a mu más el sumatorio desde j igual 0 hasta infinito de psi a la j, epsilon t menos j, donde mu es igual... A ver, voy a escribir esto aquí para que no quede tan atropellado, ¿ya? Ya estamos por cerrar la clase, colegas, solo permítanme escribir esto. Entonces, es lo que tenemos, ¿no? Este sería el proceso R1. Es lo mismo que escribir el proceso que está acá abajo, que este es un ma infinito. ¿Sí? Entonces, permítanme esto. Pongamos así mejor. Ah, está un poquito errático mi lápiz, o soy yo, no sé.
Ya, este es el AR1, ¿no? Entonces estamos diciendo que el AR1 puede transcribirse como un ma infinito. O sea, esta es la A. ¿Y cómo puedo lograr eso? A través de reemplazar mu, haciéndole c sobre 1 menos phi, y reemplazando el psi 0, perdón, psi a la j, como psi sub j, perdón, como phi a la j. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen eso, tienen la transformación del AR1 en ma infinito. Obviamente, con valor absoluto de phi menor a 1. ¿Ya? Si quieren, esta es la clave. O sea, todo lo que hemos dicho al clase de hoy está compactado en esto. ¿Ya? Todo lo que hemos dicho a la clase de hoy se compacta en este resultado. Entonces, para que vean lo importante de este resultado, ¿sí? Lo importante, saquemos, como les decía, la esperanza. Y con esto cerramos, así súper rápido. Aquí es igual a esperanza de YT. La esperanza de YT, que es la esperanza del AR1, va a ser igual, directo, para ganar tiempo, a la esperanza de, ¿qué es YT? Puedo escribirle como AR1, pero también lo puedo escribir como ma infinito. Entonces, ¿cómo sería? Mu más sumatorio j igual 0 hasta infinito de psi a la j. Y si quieren pueden dejarle sí. Bueno, dejámosle sí. O, sí, sí, pongámosle sí. Sí sub j, j, no 0. J, ya. Ha sido el colmo que este resultado vital lo deje mal escrito, disculpen, ¿ya? Psi a la j, psi sub j, epsilon t menos j. Entonces esto que va a ser igual. Yo ya sé que en ruido blanco, la esperanza del ruido blanco siempre es cero, por más constante que esté. Entonces esto es igual a mu. Y se acabó. Es decir, para un proceso AR1, ¿a qué es igual la esperanza? Es igual a mu, pero si dejo como mu no se entiende mucho. Esto es igual a C sobre 1 menos phi. ¿Sí? Entonces, si quieren, para terminar, aquí mismo podemos ponerle, aquí está el ejemplo de una solución. Aquí vamos a ponerle mu. ¿Ya? Pero ustedes ya saben que mu es la esperanza de YT. ¿A qué es igual? C sobre 1 menos phi. 3,03. Entonces pongámosle 0,8. 15. Entonces vean lo que me está diciendo esto. Lo que me dice es, borremos esto, ya no me sirve. Que, y si quieren pongámosle, para que no haya confusiones. Esto es la esperanza de YT, ¿no? Entonces el valor esperado teórico de este modelo es 15. Veamos si coincide con el gráfico. ¿A dónde converge? 15. De hecho, pongamos el último valor, una etiqueta, para que ustedes puedan ver a dónde converge. Etiqueta, 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 ya. 15, 18. ¿Ya? Esa convergencia aleatoria, entonces todavía no coincide perfecto, pero bueno, o sea, vean. Entonces ya tenemos la media del R1. Simplemente es C sobre 1 menos pi. ¿Ok? Listo. Entonces con esto, colegas, cerramos el video de hoy. ¿Qué nos va a quedar pendiente? Revisar el resto de características del AR1, pero va a ser fácil. ¿Por qué? Porque las características del AR1 en esencia van a ser las características del ma infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les pido? Vuelvan a revisar, por favor, la clase del ma infinito para que todo esté claro, de tal manera que cuando lleguemos al AR1, empezamos simplemente a reemplazar los resultados que obtuvimos con ma infinito, ¿no? Nada más. ¿Listo? Ok, y les dejo la duda. ¿Cómo será con el AR2? ¿Ya? Listo. Entonces con eso cerramos el video de la clase de hoy. ¿Sí? Listo.